Hola, bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 2. En este video, seguimos trabajando con la resolución de triángulos oblicuángulos aplicando la ley de senos. Vamos a analizar ahora este ejemplo. Tenemos que A es 77 grados, B es 38 grados y varios se llegan a confundir en esto. Hay algunos alumnos que me llegan a reclamar, profe, no nos dio ningún lado, porque aquí tenemos A, B y C como ángulos. No. Nuevamente, cuando usamos la letra C, pues hay veces que no podemos distinguir si estamos hablando de una C mayúscula o una C minúscula. La forma de distinguir si es un lado o es un ángulo es porque no tiene el simbolito de grados. Aquí no tiene aquí tiene el simbolito de grados, aquí tiene el simbolito de grados, eso significa que A y B es ángulo, y como aquí no lo tiene, entonces esto tiene que ser lado. Entonces, hacemos nuestra lista de datos, comenzando por los ángulos. A es 77 grados, si lo tenemos. B es 38 grados, también lo tenemos. No tenemos C, pero en cambio sí tenemos la C minúscula, que es 50, pero no tenemos B y tampoco tenemos A. Estos son los que debemos de calcular. Después de completar nuestra tabla, vamos ahora a escribir la ley de senos. A, que no tenemos, entre seno de A, que es 77 grados. Y esto es igual a B, que tampoco tenemos, entre seno de 38 grados. Y esto va a ser igual a C, que ahora sí tenemos, entre seno de C, que no tenemos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no tenemos nada. Ninguna de las tres partes está completa. ¿Qué podemos hacer? Ver si podemos completarla de alguna forma. Y sí podemos completarla de alguna forma, porque tenemos dos ángulos. Y sabemos que a la suma de los tres ángulos me debe dar 180. Es decir, que si yo tomo 180 grados y le resto de los dos ángulos que ya tengo, el 77 y el 38, entonces voy a obtener la magnitud del ángulo que me falta. 77 menos 38, perdón, 180 menos 77 menos 38 son 65 grados. Entonces, con este ligero procedimiento, ya obtenemos el tercero de los ángulos y ya podemos también tranquilamente sustituir y tener por fin una de las tres partes completas. Ya tenemos la parte C. ¿Sobre cuál ángulo vamos? ¿Sobre cuál lado vamos? Puede ser cualquiera, no tenemos ninguna limitación. A la hora de calcular lados, podemos calcular el más grande o el más chico, eso no importa. Vamos a tener problemas cuando intentemos calcular el ángulo más grande, pero aquí no tenemos ese problema. Vamos a ver, por la cercanía vamos a calcular B, estos dos. Entonces, si escribimos juntos esos dos datos, esas dos partes de la igualdad, tenemos que B entre seno de 38 es igual a 50 entre seno de 65. Como si fuera regla de 3, si yo quiero a la B, voy a tener que multiplicar la diagonal completa y dividirlo entre el dato que sobra. Es decir, que B va a ser 50 seno de 38 entre seno de 65. Calculadorazo y ya está. Asegurándonos de que nuestra calculadora esté en modo grado y no en modo radian o en modo grado centesimal, es decir, que esté en modo D,
Este cálculo nos da 33.9653 y muchas más decimales. Pero nos vamos a quedar con 4 decimales. Entonces ya tenemos esto, que es 33.9653. ¿Qué tal? ¿Lo habremos hecho bien? ¿Qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que estamos calculando el ángulo, el lado asociado al ángulo más pequeño. Es decir, que este debe de ser el lado más pequeño. Y por lo menos es más pequeño que 50. Entonces tengo ahí algún indicio de que lo estoy haciendo bien. Vamos ahora a calcular el lado A. ¿Cómo calcularemos el lado A? Bueno, en base a esta parte con esta parte. ¿Por qué no con la parte B? Porque, como lo habíamos dicho en videos anteriores, el valor de B no es exacto. Entonces, la inexactitud del lado B se va a heredar al lado A. Y entonces A va a ser más inexacto. Pero si en cambio calculamos el lado A en base a seno de 77, que es exacto, el 65 del seno, que es exacto, y el 50, la exactitud que tendremos o la inexactitud que tendremos al tener que cortar a 4 decimales va a ser menor. Es decir, que la exactitud será mayor. Y siempre deberemos optar por valores más exactos. Entonces, nos olvidamos de la parte B y usamos la parte A entre seno de 77 es igual a 50 entre seno de 65. Queremos el lado A, por lo tanto multiplicaremos la diagonal y dividiremos entre el que sobra. Es decir que A va a ser 50 seno de 77 entre seno de 65 grados. Y si usamos la calculadora, eso nos va a dar 53.7549. Esto nos está dando 53.7549. Eso es el lado más grande. Fíjense, este es el lado más grande de los tres y corresponde al ángulo más grande de los tres. Es decir, que nuestro procedimiento estuvo correcto. Mis resultados corresponden a la propiedad de que al ángulo más grande se le opone el lado más grande y al ángulo más chico se le opone el lado más chico. Entonces, eso a mí me da la seguridad. Si no tienen seguridad todavía, entonces lo que pueden hacer es sustituir los valores. Y aquí poner el 53.7549 y dividirlo entre el seno de 77. Y eso les va a dar un numerito. Y si hacen lo mismo con el B, 33.9653, y lo dividen entre el seno de 38, les debe de dar ese mismo numerito. Y finalmente, si toman el 50 y lo dividen entre el seno de 65, les debe de dar ese mismo numerito. A lo mejor no sé, estaremos teniendo alguna diferencia en los últimos 2 decimales, pero vaya, si usáramos toda la memoria de la calculadora, tendríamos exactamente los mismos decimales y eso nos daría la tranquilidad de que lo estamos haciendo correctamente. Vamos a resolver este problema, el cual va a tener una característica muy importante. Y es un detalle que debemos de tener mucho cuidado a la hora de resolver un problema de estos. Entonces, tenemos un solo ángulo y tenemos 2 lados. Vamos a hacer nuestra lista de datos. No tengo el ángulo A. Sí tengo el ángulo B. No tengo el ángulo C. Y en cuestión de lados, tengo al 14. Tengo al 11. No tengo el ángulo del lado C. Ok, vamos a escribir nuestra ley de senos. Tendríamos 14
entre seno de A que no tengo. Esto es igual a 11 entre seno de B que no tengo, igual a C que no tengo, entre seno de C que no tengo. Al único que sí tengo es esta B, que dijimos que es 31 grados. Ahí está. Entonces es obvio que vamos a tener que utilizar la parte B con la parte A. Pero aquí va a haber un problema gigantesco. Bueno, primero vamos a resolverlo y luego vamos a ver cuál es ese problema gigantesco. Entonces, vamos a calcular el seno de A. Primero que nada, el seno de A. El seno de A va a ser 14 por seno de 31 entre 11. Eso me va a dar el seno de A. Va a ser un numerito, un 0 punto y cacho, y de ahí vamos a calcular por medio del seno inverso de ese 0 punto y cachito la magnitud del ángulo A. Vemos que 14 seno de 31 entre 11 es 0.6555. Y el seno inverso de 0.6555 queda 40.9575. 40.9575 grados. Eso va directamente aquí. 40.9575. Y de esa forma estamos completando la parte A de nuestro problema. Ya tenemos la parte A. Necesitamos un tercer ángulo para poder continuar con nuestro procedimiento. Y como ya lo hemos dicho, como la suma de los tres ángulos debe de dar 180 grados, entonces la magnitud de C va a ser a 180 restarle 40, 95, 75 y el 31. Entonces, si hacemos eso y a 180 le restamos el 31 y este que acabamos de calcular, el 40.9575, obtenemos un ángulo de 108.0425 grados. Una magnitud amplia, pero completamente aceptable. Entonces, por medio de este procedimiento, ya tenemos el ángulo C. Y si ya tenemos el ángulo C, entonces vamos a proceder a calcular la C minúscula relacionando estos dos lados de la ecuación. Tenemos entonces a 11 seno de 31 igual a C entre seno del 108.0425 grados. Por lo tanto, C va a ser esto por esto entre esto. 11 seno de ese 108.0425 entre seno de 31. Vamos a ver cuánto queda eso. Eso me está quedando 20.3074. Aparentemente es mucho, 20.3074. Pero si lo contextualizamos a la propiedad de lado grande, lado chico, ángulo chico, vemos que para el ángulo mayor, que es C, el lado mayor es C. Para el lado más pequeño, que es 11, el ángulo más pequeño es 31, está bien. C con C, B con B. Entonces, ahí estaríamos perfectamente bien. Solo que hay un problema, ya se los había mencionado. Nunca vamos a calcular un ángulo mayor a partir de la ley de senos, porque pueden ocurrir cosas raras. Y aquí sí lo hicimos, calculamos
este lado, este ángulo, por medio de la ley de senos. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, voy a guardar estos resultados y vamos a hacer este mismo problema, pero ahora con un enfoque distinto. Aquí tenemos los datos del procedimiento anterior, que son correctos. Pero ahora vamos a analizar el triángulo desde un enfoque completamente distinto. Y vamos a obtener datos distintos, pero correctos a la vez. Entonces, yo les había dicho, por medio de la ley de senos, jamás se va a calcular, jamás debemos de calcular el ángulo mayor. Y aquí no sabemos cuál de estos ángulos es el mayor. Aunque 14 es un valor mayor, no sabemos si este 14 se refiere al ángulo mayor o al ángulo menor. Aquí supusimos que era el ángulo menor y obtuvimos un ángulo mayor y por lo tanto un lado mayor que era 20. Pero, ¿y si 14 hubiera sido el ángulo mayor? Bueno, si 14 hubiera estado relacionado al ángulo mayor, entonces partiríamos de lo mismo, de la misma ley de senos. 14 entre seno de A, esto es igual a 11 entre seno de 31, igual a C entre seno de C. Y haríamos lo mismo que hicimos anteriormente. Seno de A es 14, seno de 31 entre 11. Y nos va a dar el mismo resultado que nos dio la vez pasada. ¿Lo recuerdan? El 0.6555. Entonces, a la hora de calcular el seno inverso, es decir, A igual al seno inverso de 0.6555, la calculadora nos dice que eso es el 40.9575 grados. Pero aquí es donde está el problema. Si ustedes recuerdan cómo se comporta la gráfica del seno para los 90 y para los 180 grados, la gráfica de seno hace esto. Entonces, cuando nosotros vamos al punto 6555, vamos a esta altura de Y, a una altura de 0.6555, y le preguntamos al seno en qué parte vales 0.6555. Y la calculadora me responde en 40 grados. Pero la calculadora no es capaz de decirme que el seno puede tener otro valor de más de 90 grados, pero menos de 180 grados. ¿Cómo obtenemos esta segunda opción? Muy sencillo. A 180 grados le restamos este pedacito y vamos a obtener esta longitud. Fíjense, si yo a 180 grados le resto el 40.9579, digo 75, obtenemos el ángulo A ya corregido de 139.0425 grados. Este sería el ángulo A, 139.0425. ¿Se les hace muy artificial? Para nada. Ustedes chequen nada más. En su calculadora pongan seno de 40.9575. Y vemos que es 0.6555. Y ahora hagan lo mismo para el seno de 139.0425. ¿Se dan cuenta que es el mismo? Ya, decimales, más decimales menos. Pero es lo mismo, 0.6555. ¿Sí?
la función seno de la calculadora, el seno inverso de la calculadora, no es capaz de decirme de dónde proviene el punto 6555, de aquí o de aquí. Y por default, siempre me va a dar este valor y nunca se va a acordar de este valor. Es una limitación que tiene el seno, la función seno. No es capaz de darme valores de más allá de 90 grados. Entonces nosotros debemos estar conscientes de que cuando hacemos eso, cuando usamos la ley de senos para calcular el ángulo mayor, voy a tener dos soluciones. Una de más de 90 grados y otra de menos de 90 grados. Por eso yo les decía, por ley de senos, nunca calculen el ángulo mayor. ¿Qué haremos? Bueno, de eso lo veremos en el siguiente video cuando trabajemos con la ley de cosenos. La ley de cosenos va a ser la herramienta por medio de la cual vamos a poder obtener, darle vuelta a eso. Darle vuelta a ese problema del lado mayor, lado menor, ángulo menor. La ley de cosenos nos va a permitir. De hecho, este ejemplo lo vamos a volver a hacer en el siguiente video. Pero por lo pronto terminemos este triángulo para ver que es una solución completamente válida. Entonces, ya que tenemos este ángulo, vamos a terminar nuestro triángulo. Vamos por nuestro tercer ángulo. El ángulo C va a ser 180 grados menos los dos ángulos que tenemos, el 139.0425 y el 31 grados. Y eso me va a arrojar el resultado de 9.9575 grados. ¿Es un ángulo pequeño? Sí. Y esta es precisamente la razón por la que muchos profes y autores no se meten a explicar este caso. Porque a veces nos arroja ángulos muy pequeños. Entonces la gente da por hecho de que no es posible o que es una solución poco factible. Pero es una solución a fin de cuentas. El ángulo va a ser un ángulo pequeño de 9.9575. Entonces esperamos que el lado correspondiente también sea pequeño. Entonces de esta forma ya estaríamos teniendo la parte B. Ya habríamos calculado la parte C. Ahora podemos calcular, bueno, este ya está. Ahora nos faltaría relacionar estas dos para calcular el C. Entonces, tenemos que nuestra ley de senos es 11 seno de 31 igual a C entre seno de este ángulo pequeño que es 9.9575. Eso significa que el C va a ser pues lo que ha sido siempre, ¿no? Multiplicar la diagonal y dividirlo entre el numerito que sobra para obtener el valor de C. Entonces, C minúscula va a ser 11 seno de 9.9575 entre seno de 31. Tengan mucho cuidado en estos casos en donde mi ángulo es muy pequeño porque tendemos a confundirlo con un lado en lugar de un ángulo. 11 seno de 9.9575 entre seno de 31 me da como resultado un lado muy pequeño que es 3.6931. Pero es un lado a fin de cuentas, es una solución a fin de cuentas. Y vamos a ver ahorita, por medio de la comprobación, que es cierto. Es una solución completamente aceptable, aunque se vea toda fea. Ni modo. Es 3.6931. Vamos a comprobar. Fíjense.
Si yo divido 14 entre seno de esto, 14 entre seno de 40.9575, me va a quedar, la ley de senos, me va a quedar algo así como 21.3570 y algo, 77. Si yo hago esta misma división, 11 entre seno de 31, me está quedando prácticamente lo mismo, 21.3576, no 77, 76. ¿Dónde está el error? Bueno, más bien la inexactitud en el hecho de que aquí estamos tomando solamente 4 decimales. Si tomáramos más decimales, tendríamos el resultado. Fíjense, si tomamos en cuenta 3 decimales, en ambos tenemos 21.357, 21.357. Estamos hablando de que es correcto. Y si además dividimos el 20.3074 entre el seno de 108.0425, también tenemos un 21.3570 y algo. ¿Sí? Los 3 me están dando 21.357. Es correcta nuestra solución. Si nos vamos acá y yo divido 14 entre seno de 139.0425, estoy teniendo el mismo 21.357. ¿Sí? Esta parte es correcta. El 11 entre 31 pues me va a dar el 21.357. Esto de aquí, 3.6931 entre seno de 9.9575, 21.357. Todas las divisiones de lado entre ángulo, entre seno de ángulo, me están dando lo mismo, 21.357. ¿Qué me dice eso? Que los dos grupos de soluciones, esta y esta, son correctas. Es un triángulo que tiene 2 grupos de soluciones correctas. 2 casos distintos. Pero la ley de senos no es capaz, no tiene la capacidad de identificar esos 2 casos. Si no queremos meternos en esas broncas, debemos de siempre calcular el ángulo mayor por medio de la ley de cosenos. Y esa ley de cosenos lo vamos a ver en el próximo video. Nos vemos la siguiente clase.